esas solo aparecen si estamos dispuestas a buscarlas. 1945 comienza con la intención del coronel Mercante, director del Departamento de Trabajo del gobierno de Farrell, de acordar la unidad de las dos CGTs. Es así que en mayo la Asociación de Obreros y Empleados del Estado, antes la ATE, queda incorporada nuevamente a la CGT. A su vez, se ve cómo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por el coronel Perón, se ponen en marcha leyes sociales que introducen mejoras en los convenios colectivos, en las condiciones de trabajo, se incentiva el desarrollo de la acción sindical. Esto genera malestar en la burguesía industrial, las cámaras de comercio, grupos capitalistas, la sociedad rural, entre otros, comenzando a generar una campaña de desprestigio y a denostar la Secretaría con Perón a la cabeza. Varias organizaciones sindicales, entre ellas la AOE, salen a respaldar al gobierno. Pero la oligarquía nunca está conforme con sus abultadas ganancias y enhebra conexiones hacia el interior del ejército, a la que se suma el nuevo embajador yanqui Spruill Braden. Es así que la reacción de esta gente toma vuelo y el 8 de octubre un grupo de oficiales de Campo de Mayo, al mando del general Eduardo Ábalos, exigieron la renuncia y detención de Perón. A su vez, Estados Unidos le pide a Gran Bretaña que deje de comprar bienes argentinos por 2 semanas, con la finalidad de acelerar la caída del gobierno. Finalmente, el 12 de octubre se detiene y traslada a la isla Martín García al general Perón. La respuesta popular no se hizo esperar. Sectores sindicales promovían la realización de movilizaciones exigiendo la libertad de Perón, mientras que autoridades sindicales proponían seguir actuando con serenidad y permaneciendo a la expectativa, en una actitud despreocupada frente a la gravedad de los hechos. Tesorieri exhortaba a no asistir al confederal de la CGT citado para el 16 de octubre, pero el Consejo Directivo decide estar presente a través de 3 congresales de la asociación: Libertario Ferrari, Aniceto Alpuy y Cecilio Conditti. La sesión extraordinaria del Comité Central de la CGT se da para impulsar la huelga general por la situación que atraviesa el país y en defensa de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. Por 16 votos contra 11 queda declarada la huelga general por 24 horas a partir de la hora 0 del jueves 18, aunque en ese mismo momento de la votación el pueblo ya se encontraba marchando a la Plaza de Mayo, donde protagonizaría la histórica jornada del 17 de octubre. Sin dudarlo, el pueblo trabajador se anticipó a sus dirigentes y proclamó como su líder a Perón. Ya liberado, Perón dispone feriado nacional para el 18 y desde el balcón de la Casa de Gobierno, junto al presidente Farrell, escucha a la multitud cantar: «Mañana San Perón, mañana que trabaje el patrón». Señores, yo soy de ATE, toda la vida voy a luchar. Gastón Medina, soy vocal de la seccional Puerto Madryn y mi lugar de trabajo es la Secretaría de Trabajo, soy inspector laboral. Recién se presentó Gastón y ahora nos cuenta sobre su familia primaria y sobre la que formó junto a Pamela. Bueno, yo nací acá en la ciudad, básicamente. No, me crié la gran parte de mi vida en el barrio este de Puerto Madryn. Tengo 2 hermanos, yo soy el menor de los 3. Mi papá, que vino de Paraguay, siendo muy joven, él tenía alrededor de 18 años, albañil. Había llegado hasta 3er grado, por lo menos, en una escuela rural. Él hablaba solamente guaraní cuando llegó para Argentina. Se puso en pareja con mi mamá y de ahí venimos básicamente los hermanos. A los 18 años, si mal no recuerdo, me puse en pareja con mi compañera de toda la vida, con Pamela. Producto de esa relación, hace unos 5 años tuvimos un hijo que se llama Dante y estamos viviendo juntos hace aproximadamente la mitad de ese vínculo. Tuvimos un noviazgo largo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la mitad de esos 20 años lo llevamos conviviendo. ¿Cuándo comenzó a trabajar y cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿En esos trabajos habrá tenido ya su impronta de defensa de derechos laborales?
Yo empecé a trabajar con un plan social en el año 2005, con 18 años. Fue en una biblioteca popular. Estuve ahí un tiempito, sí, creo que fue aproximadamente un año y medio. Finalmente me terminé yendo de ahí porque en realidad éramos todos planes en ese contexto y yo me había convertido de alguna manera en el sindicalista del grupo. No había como un buen sentir respecto de mi persona en ese ambiente porque, bueno, no empezaba a generar cuestiones, ¿no? El plan social, bueno, no tengo mucho que explicar al respecto, ¿no? Una persona que está totalmente alejada de cualquier tipo de derecho, es decir, a ver, los derechos los tiene, pero están expuestos a que sus incumplimientos sean más efectivos. En ese contexto nosotros organizábamos cuestiones y empezábamos a hacer un pequeño ruidito que ni siquiera mínimo, ni siquiera era una cuestión de que salíamos a pedir aumento ni mucho menos, pero la sola presencia de una voz un poquito más levantada hacía ruido sobre gente que no estaba dispuesta a permitir ese tipo de cuestiones. Yo después me alejé de ahí, estuve un tiempito sin trabajo, posteriormente entré a trabajar al puerto de estibador. Allí estuve aproximadamente un año también. De un año del cual trabajé parcialmente porque en ese momento yo era un changa también, básicamente una situación precaria. Nosotros asumíamos un trabajo más que nada eventual, dependiendo de si había una suficiente cantidad de trabajo cuando llegaba un barco. Si llegaban 2 o 3 barcos juntos, nosotros entrábamos. Si llegaba uno solo, se le daba prioridad a aquellos que estaban de alguna manera en blanco. En ese contexto yo trabajé un año, de lo que digo, parcialmente por esta situación. A veces nosotros nos tocábamos, íbamos y nos decían, no, hoy no hay trabajo. Y otras veces metíamos 12 horas porque sabíamos que si no trabajamos eso, no cobramos. Al ser jornalero, si trabajas cobrás, si no, no. Más allá de eso y del frío y demás, fue una linda experiencia. Tengo compañeros muy valiosos que recuerdo de esa etapa. Y con posterioridad a eso ingresé a la Secretaría de Trabajo, que es de alguna manera mi lugar del que yo dependo. Eso fue ya en el año 2008. ¿Y sus inicios en el sindicalismo cómo fueron? ¿Cuándo se afilió? Fue una situación media, no podría decir que fue paulatina, porque bueno, a ver, mi mamá militó básicamente de antes de que yo nazca. Para cuando yo nací, yo tengo entendido que yo ya era delegada gremial de su escuela. Yo tengo recuerdo de muy chico de estar en lo que era en su momento en el local de ATE, que estaba ubicado por 25 de mayo y 9 de julio en la esquina, donde actualmente hay creo que hay una escuela de cocina. En ese momento en el primer piso estaba el local de ATE. Y había una reunión, yo tengo un recuerdo donde había una reunión, que no sé si sería una asamblea, cuando estaban todos en círculo y yo jugando con autitos en el medio. Es un recuerdo como muy lejano, pero me acuerdo que estaba específicamente ahí, pero estamos hablando de pleno de los 90, me acuerdo particularmente porque había pasado hace muy poquito, ya cuando se mudaron al frente, de ahí ya tenía alrededor de 9, 10 años, pero seguíamos más o menos la misma. Me acuerdo que había pasado hace muy poquito lo de Cabezas, me acuerdo que estaba muy vigente todavía el tema que son por ahí reivindicaciones que parece que a pesar de que decimos esto, no nos olvidemos, es como que se va perdiendo de alguna manera, pero bueno, a veces uno en el ejercitar la propia historia se reencuentra con ese tipo de cosas. El vínculo con el sindicalismo llega de ahí, porque uno, quiera o no, va mamando un montón de cosas. Ya desde la militancia más activa, creo que yo podría decir que arranqué a los 17 años en un comedor infantil. En ese momento el comedor era lo que es actualmente la Junta Vecinal de Barrio San Miguel y era lo último que había en la ciudad. Para el lado oeste no había más nada y yo estuve en ese momento en el comedor, le servíamos la comida. A mí a los 13 años mi mamá me afilia a la CTA. A la CTA uno se puede afiliar como adherente, me parece, a partir de los 13 años, incluso puede votar. Y me acuerdo que yo me afilié como parte de la juventud. En ese contexto yo empecé a participar también, era una militancia que se daba por todos lados, que era producto también de la propia juventud, que no está en todos lados con una energía desbordante, por decirlo de alguna manera. Salíamos de la toma de la universidad, digamos, bueno, en su momento para la unidad básica, después nos veníamos para el sindicato, salíamos a la marcha, hacíamos un cartel y parece que el día tenía 72 horas. Pero de alguna manera la militancia se dio en ese contexto. Más que nada, en principio, desde la CTA,
de una visión un poquito, que nosotros me acuerdo que cuando empezamos a juntar con compañeros que eran de la CTA, marcamos justamente eso. La mayoría de las personas se incorporan a la CTA desde su sindicato de origen en ese momento, ¿no? Uno era de ATE y por lo tanto era de la CTA. Mi proceso fue al revés, fue primero como CTA que se suma a ATE con posterioridad, principalmente por esto, porque uno ya venía con una visión donde nosotros reivindicamos esta cuestión de que el trabajo, es decir, que la condición de trabajador era una condición de clase, independientemente de la relación de dependencia o si tenías a alguien que te pagaba un sueldo. Entonces nosotros ya veníamos con esa visión y cuando nos incorporamos al sindicato era casi un proceso prácticamente natural. Nosotros veníamos desde antes acompañando movilizaciones, estando, participando en asambleas, hablando en asambleas, siendo que nosotros no pertenecíamos ni al sindicato ni al sector, al menos no en lo formal. Pero nosotros en ese momento con el ímpetu no teníamos ni vergüenza ni nada, le dábamos para adelante y no nos preguntábamos qué dirían los demás. Le dábamos y listo. Y de alguna manera así fue como cuando en el 2008 entro a trabajar a la Secretaría de Trabajo, paso un tiempito, yo me afilio a ATE. Nosotros en ese momento teníamos una sola afiliada en la Secretaría de Trabajo. Yo hago un proceso que empezamos a militar un poquito la cuestión de la afiliación y del cual prácticamente el 90% terminó afiliado en ese momento. Y ahí es cuando me eligen delegado. Fue su principal referente y en esos contextos que destaca, ¿qué fue lo que más lo marcó? No, sí, la referente fue mi mamá, indudablemente y actualmente inclusive. A ver, yo obviamente por el hecho de ser mi mamá es difícil poder separar una cuestión del cariño que uno tiene por la madre por la cuestión política, ¿no? Pero ella tiene un montón de cuestiones que a la que yo hoy por hoy admiro incluso a las cuales no me siento a la altura muchas veces. Por ejemplo, la valentía extrema. Hay una cuestión que yo no digo, yo creo que las personas naturalmente muchas veces podemos sentir miedo y la valentía pasa justamente por confrontar ese miedo. Pero yo la he visto en situaciones que te desbordan. Es de alguna manera lo que uno piensa, lo más cercano a un superhéroe cuando uno ve a una persona que no tiene absolutamente miedo de nada, que con la esperanza, e inclusive por más que muchas veces han pasado cosas malas, que nos han traicionado, que hemos tenido conflictos, que con los golpes que hemos recibido de infinidad de situaciones, el hecho de participar en el sindicato implica muchas veces tocar intereses pesados, ¿no? Estamos disputando la prioridad de cómo se usa un presupuesto y ahí hay un montón, no solamente de intereses, hay negocios, hay un montón de cuestiones. Y pasaban cosas, pasaban como que nos entraban a casa a robar para llevarse nada, nos rompían los vidrios, o cosas insólitas. Por ejemplo, un día veníamos al sindicato y encontramos un sapo atado al picaporte. Y ese tipo de cuestiones, a veces uno en su momento, porque obviamente uno no está siempre en el mejor de los momentos, piensa y dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejo mi tiempo, el tiempo con la familia? ¿Por qué me desgasto? Porque mientras eso pasaba, nosotros no nos alcanzaba para pagar la luz. Un tiempo largo donde estábamos enganchados y cuando nos acercamos a pedir un plan de pago a la cooperativa, nos mandaron a ejecutar. Es decir, el hecho de que en ese momento mi mamá era la secretaria general del sindicato, la no entrega de un montón de cuestiones implicaba esto, la ausencia de que había, la ausencia de todo, éramos el enemigo. Yo por eso en ese sentido yo siempre la reivindico esta cuestión hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama El Necio, y es eso, que hay una parte que dice yo me muero como viví, y ella está dispuesta a ese punto. Y es avasallador, es avasallador. Insisto, yo creo que muchas veces uno habla por ahí de su mamá, pero esa fuerza es imposible. Sí, yo creo que ahí indudablemente fueron los conflictos. A ver, más allá de eso, de lo que decíamos, el hecho de empezar a participar en el contexto de conflicto te daba otra impronta respecto de cómo se vienen las cosas. En primer lugar, porque se desidealiza un montón de cuestiones. Uno va y ve y realmente se confronta con la realidad de lo que es discutir con un compañero y de ese lugar también discutir con el gobierno y las cosas que pasan, ¿no? Nada es perfecto. Y sin embargo, o sea, cuando uno piensa en la lucha desde un lugar ideal, se pierde muchas veces lo que es el barro de lo cotidiano.
el entender ese tipo de cosas y entender que la lucha no es solamente el ideal de los trabajadores marchando con las banderas unidos, sino que hay un montón de cuestiones pequeñas, cotidianas y muchas veces caseras que cruzan la lucha gremial y la lucha en general, ¿no? Por decir algo, una compañera a la cual le descontaron el sueldo y la pareja le hacía quilombo en la casa. Entonces la llevaban a no querer seguir a adherir al paro. Entonces, ese tipo de cuestiones que nosotros vivimos tan de cerca, hacen que uno se comprometa a ciertos niveles que va más allá de un discurso o de un comunicado o de salir en una nota. Sino que requiere justamente eso, requiere poder estar más cerca de las personas y entender el contexto en que vive cada uno. Yo creo que el estar tan cerca de eso me llevó a eso también. Eso mismo también muchas veces te desgana, pero porque te golpea también de distintas maneras, pero creo que fueron los distintos contextos de lucha. ATE lo que ha tenido siempre, por lo menos en nuestra seccional, es una tradición combativa. Y nosotros creo que nosotros tenemos y reivindicamos lo mejor de esa tradición combativa del sindicalismo, de nuestra historia sindical. A nosotros nos encuentran caminando en la calle, nos encuentran comprando en el supermercado. No existe esa figura del sindicalista que nos quieren vender, gordo, que vive rodeado de guita. A nosotros nos encuentran en cualquier lado, nos mandan un WhatsApp, tienen nuestros teléfonos. Entonces esa cercanía hace no solamente a la cuestión organizativa y la cuestión de la lucha, sino que hace justamente eso, que somos uno más. Somos uno más. Creo que muchas veces el éxito o no del enemigo muchas veces pasa justamente por eso, por intentar hacer parecer que nosotros no nos parecemos a nuestros compañeros. Y la realidad es que sufrimos la misma penuria. Y creo que nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos que estar orgullosos porque hace a lo que somos, a nuestra impronta y a nuestra identidad. ¿Y el 2025 tiene alguna explicación de por qué o cómo llegamos a esta situación? Y difícil. Yo, francamente, yo tengo una opinión, que a veces rompe un poquito con no sé si podría decir con la mayoría. Yo creo entender por qué la gente votó a este gobierno nacional. Yo creo entender qué fue lo que pasó. Y eso implica a veces tener una visión crítica, no puede ser hacia nosotros desde una perspectiva individual, pero sí entender el rol que jugamos nosotros como militantes, apoyando muchas veces ciertas estructuras, ciertas características, y muchas veces creo también en esto en resignarnos a votar lo menos malo. Nosotros venimos de un contexto donde veníamos de dos gobiernos fracasados que supuestamente eran las dos imágenes contrapuestas de un proyecto de país, ¿no? Una representaba en su momento lo que podía ser el Frente de Todos y otro el macrismo. El macrismo venía de un fracaso absoluto en su ideario político que nosotros claramente y antes de que gane nosotros los observamos y dijimos, le va a ir mal. No había ninguna duda y cuando empezó a ir mal nosotros dijimos, y sí, le va a ir mal. Lo que por ahí no se pudo, o quizás sí creo que está el problema, es que la estructura que continuó después, la alternativa que representó en su momento el gobierno de Alberto Fernández, fracasó exactamente lo mismo. Yo como peronista yo digo que el peronismo es peronismo en tanto que le solucione los problemas a la gente, si no es solamente, insisto en esto, no alcanza solamente con tener una ficha de afiliación y decir soy peronista. La política es transformación, no es ser. Si no, yo me alcanza con decir listo, yo soy trabajador, soy peronista y mi sola condición es contrapuesta a los poderes. Y no es así. Si vos no militás, si vos no hacés lo que decís, y hay una ruptura entre lo que supuestamente representás, los intereses que vos decís defender y lo que realmente está pasando, el resultado es justamente eso. La contradicción te lleva a que un pueblo miró para un lado, vio el macrismo, miró para el otro, no encontró soluciones tampoco dentro del peronismo, y votó un tipo que salió a decir son todos horribles. Y lo peor es que tenía razón, eran todos horribles. Eso es lo peor. El diagnóstico que hacía Milei en ese sentido, más allá de su propuesta política, era real. El tipo te decía son casta, y sí eran casta. ¿Para qué vamos a decir que no? Si eran casta.
Entonces pudo sintetizar el sentido de un montón de gente que no encontró una alternativa progresista, popular, no la encontró. Lo único que había eran dos formatos que ya venían, donde supuestamente la contrapropuesta era la candidatura de Sergio Massa, una persona a la que hasta hace no mucho tiempo la estábamos acusando de que era un agente de Washington. Entonces la gente no es tonta, se da cuenta. Sin contar lo que es el fracaso económico, porque yo creo incluso que si hubiese generado unas mínimas condiciones de estabilidad, yo creo que la gente hubiese estado dispuesta a perdonar, porque el argentino perdona y soporta, pero no se aguantó más. La síntesis era, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar siempre lo mismo? Y tenían razón. Que el resultado haya sido votar a Milei, y bueno, eso ya es otro tipo de discusión. La alternativa que apareció era esa, y la gente giró por derecha. Nosotros como militantes podemos decir y hacer un mea culpa, decir, como militantes, nosotros tal vez tenemos la culpa, primero, de no haber sabido de alguna manera interpelar y convocar a un montón de sectores que evidentemente no se sintieron representados por lo que nosotros decíamos, y por otro lado, un gran sector de la política haber obedecido a ojo ciego una propuesta que claramente no iba por ningún lado, pero se veía a la claridad, una unidad pegada con nada. Entonces, en ese contexto, yo creo que nosotros hoy tenemos que hacer un mea culpa porque estamos en una etapa distinta, estamos en una etapa donde se premia la crueldad y donde muchos de los valores que nosotros levantamos como bandera siguen vigentes, pero se los está interpelando. Y nosotros tenemos que repensar cómo convocamos, porque, a ver, el hecho, Milei no gana por el voto de los empresarios, o sí, también, pero lo votó el pueblo. Y nosotros tenemos que repensar qué pasó ahí. Nosotros que nos decimos representantes de los trabajadores, tenemos que pensar dónde hubo esa desconexión en pensar que Milei representaba los intereses. Yo no creo que realmente lo hayan pensado, simplemente votaron lo que mínimamente le generaba una esperanza, porque sabía que del otro lado no había nada. ¿Encuentra una salida en este momento a toda esta coyuntura? A ver qué nos dice. Siempre hay salida. Yo lo que creo definitivamente es que nosotros tenemos, insisto, hay un esquema de la política que ha sido muy útil en términos de ganar elecciones, pero solamente en ese sentido, en términos de ganar elecciones, una cuestión casi bilardista desde la perspectiva de que si ganamos funciona y después vemos que nos caemos a pedazos. Yo creo que nosotros tenemos en principio que intentar reivindicar lo que somos, porque no podemos readaptarnos a una nueva realidad intentando cambiar nuestro discurso para acomodarse a lo que está de moda. Nosotros tenemos en principio que reivindicar lo que somos y en segundo lugar generar propuestas respecto de las problemáticas de la gente, porque la gente sigue teniendo problemas, no es que ahora se solucionó todo, por el contrario, sigue teniendo problemas, pero nosotros tenemos que ser una alternativa real en eso. La lucha sindical, nosotros desde ese lugar tenemos que insistir en esta cuestión, pensando en la importancia política también de la lucha gremial. Y algo que para mí me parece muy, muy importante, y es que se tienen que construir de abajo para arriba. No sirve, lo otro no sirve. No puede venir alguien que no conoce el territorio a plantearte cómo se tiene que construir acá. Eso no sirve más. Eso de que te bajen desde Buenos Aires lo que tenés que hacer, lo que tenés que decir, como si fuésemos una sucursal de McDonald's. No, eso no funciona. Nosotros somos los que conocemos el territorio, somos los que le ponemos la cara a la gente, y la construcción que se dé para arriba, ya sea a nivel provincial, nacional o donde sea, se va a dar de esa manera y es la única manera que se dé de forma natural. Si no, vamos a seguir insistiendo en el error. Yo soy de Ate, Señor, lo llevo en el corazón. Héctor Santiago Quagliaro, el Colorado, el Gringo, Chichín, nació el 22 de junio de 1933. En noviembre de 1984, formó parte de la recuperación de Ate de manos de los que colaboraron con la dictadura y pudo también recuperar su puesto de trabajo en el Paraná Inferior. Condujo la Escuela de Capacitación Sindical Libertario Ferrari y dio cátedra de la historia del movimiento obrero en todo el país.
Fue elegido secretario general de ATE Santa Fe entre el 87 y el 91. Posteriormente, asumió la conducción de la seccional ATE Rosario y volvió a su segunda casa, el local de la calle San Lorenzo, por 12 años seguidos durante 3 gestiones. Su nombre ya es parte ineludible de la historia de la Asociación Trabajadores del Estado y del movimiento obrero argentino. Cuando después del proceso militar nos echaron por haber sido leales a un compromiso político social con lo que nosotros representábamos, es que tenemos un privilegio que no tienen muchos, y nuestro privilegio es que seguimos siendo los mismos compañeros que peleamos desde nuestros sectores de trabajo y que fuimos consecuentes con esa pelea, que no claudicamos, que no nos entregamos, que no fuimos la pata sindical de ningún gobierno. Por eso podemos presentarnos aquí y en cualquier lugar de la Argentina, porque tenemos valores morales que son los que la gente quiere. Y cuando se tienen esos valores, se puede hablar con todos los compañeros y se pueden discutir cada vez propuestas de mayor compromiso para hacer este camino más corto en el tránsito por la liberación de los trabajadores y de la patria. Yo decirles que a esta altura de mi vida, después de más de 50 años de militancia sindical en mi sindicato, tengo la satisfacción de saber que aquella semilla que planteamos en una charla minúscula con unos pibes que eran Víctor, Germán y algunos otros, hoy da el fruto de que somos el único sindicato en que la gente cree y en que somos el único sindicato que está dispuesto a hacer posible una Argentina justa para todos, con trabajo y con libertad. Muchas gracias, los abrazo con mi corazón. ¡Quiero la noche! ¡Quiero la noche! ¡Quiero la noche! ¡Justicia por la noche!